En la jornada de hoy, de este miércoles, bueno, como lo habíamos prometido, antes de que culmine su mandato como concejal, a horas de que esto ocurra, estamos, bueno, ahí lo ven en imagen, con Alejo Pérez, concejal del radicalismo en Somos Chacabuco, bueno, para hacer un balance de lo que fue tu paso, Alejo, por el Consejo Deliberante. Primero agradecerte la amabilidad de charlar un ratito con nosotros, bueno, y hacer un pequeño balance político, esta política que día a día nos da sorpresa, ¿no? Es pensamiento distinto. Lo que pensamos hoy, lo pensamos mañana por todo lo que viene sucediendo, ¿no? Con elecciones, además que hubo este año del cual terminás tu concejalía. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la nota, por la última nota. Sí, pero igual como no creo que dejemos seguramente por ahí alguna opinión política. Uno no se va nunca, ¿no? De la política. No, la política a quienes nos gusta la política y a quienes creemos en la política como una herramienta para cambiar cosas, sobre todo en la ciudad de Chacabuco, por supuesto que que uno no se va nunca y que va a seguir opinando y va a seguir discutiendo y va a tratar de seguir aportando desde los lugares que estemos. Es algo que nos gusta y por eso estamos. En el caso mío se me hace difícil hacer un balance del paso por el Consejo Deliberante, porque la realidad es que yo considero que lo que se termina para mí es un ciclo, por lo menos ahora, en la política en general. Estuve desde el 2020 cuando me acerqué y cuando me llamó el doctor Víctor Ayola en aquella Secretaría de Gobierno y en aquella pandemia que hoy parece tan lejano. De repente digo que yo siempre llegué a la política con intenciones de, por ejemplo, generar mejores condiciones de trabajo en la ciudad, y de repente me encontré diciéndole a la gente que no podía trabajar. O sea, así de dinámica es la política y así son las circunstancias que a uno lo condicionan. Entonces, la realidad es que si yo hago el balance de estos 5 años en los que tuve participación política con cargos y con responsabilidad, para mí son totalmente positivos. Fue una experiencia extraordinaria de la que no me arrepiento, de la que dejé muchas cosas de mi vida privada, de mis afectos y de mis tiempos, pero lo hice con total convicción y con gusto aparte. Creo que ahora que se termina este periodo en el Consejo Deliberante, bueno, a mí también me va a venir bien para tomar mi tiempo, para mirar un poco las cosas un poco más desde afuera, para volver a enfocarme en mi vida privada y por qué no, para tomar carreras si más adelante pretendo volver a involucrarme. Así que estoy muy contento con todo lo que pasé, muy agradecido desde un primer momento, como te decía, al doctor Ayola que me convocó, y a todos los actores políticos que han pasado estos 5 años, algunos con los que tengo diferencias irreconciliables y que me han servido también para reafirmar mis convicciones, para saber claramente qué es lo que no quiero, y para aquellos que me apoyaron y me acompañaron, hemos podido construir lazos políticos y también personales. Y después un agradecimiento total a toda la gente que ha confiado en mí cada vez que me he presentado a las elecciones. En 5 años fui 2 veces candidato. En el 2021, cuando ganamos las elecciones, más de 14.000 personas eligieron la boleta que yo encabezaba. Y en el 2023 en una elección para intendente, que es lo que hoy me hubiese gustado ser, pero bueno, la gente eligió otra cosa. De todas maneras hubo gente que confió en esa posibilidad para mí, así que estoy totalmente agradecido a todos ellos que confiaron, a los que nos acompañaron, a los que nos militaron en aquel momento, a mis compañeros de bloque, a mis compañeros de gestión, al intendente Ayola que confió en mí, y en general, y a la prensa, ¿por qué no? También, que siempre han estado presentes para que mi voz llegue a donde yo pretendía que llegue. En esas diferencias que decías irreconciliables entre algunos, ¿están también propios o solo ajenos? No, a ver, entre los propios por supuesto que tenemos diferencias y está bien que eso suceda, pero en general tenemos un rumbo hacia donde pretendemos que Chacabuco vaya. Yo creo que Chacabuco y también creo que la provincia y el país. Argentina está en un momento en el que creo que la gran mayoría no quiere volver a lo que fue el kirchnerismo, que para mí fue de las peores cosas que le han pasado a la Argentina.
ha logrado retrasos en el país y aparte ha condicionado todo el crecimiento a futuro de la Argentina, y no lo digo solo en lo económico, ha hecho desastres a nivel económico el kirchnerismo, pero también ha hecho desastres a nivel cultural y a nivel social. Ha perdido generaciones y yo creo que eso es de lo que había que salir de la Argentina. Me parece que se está en ese camino. Por supuesto que yo tengo también diferencia con lo que está pasando a nivel nacional, pero creo que por lo menos no es nada que ver a lo que venía sucediendo, y que deseo que esto sea un camino hacia el que se avance de una manera diferente a la que se venía. En términos nacionales me parece que es importante que en la Argentina, más allá de parar el sangrado, que fue lo que hizo Milei, y de poner torniquetes por todos lados y evitar la muerte de la Argentina, que era la que nos tenía condenado el kirchnerismo, más allá de lo que hizo en su momento, realmente ahora la Argentina necesita reformas estructurales de fondo, y él un poco lo decía, y espero que ahora los legisladores saquen una buena reforma laboral, saquen una buena reforma impositiva, se trate en serio el tema de las jubilaciones y se pueda, no se va a solucionar de un momento para el otro, pero por lo menos que sepamos que hacia dónde vamos es a donde tenemos que ir. Así que esperanzado con que eso empiece a suceder en la Argentina. ¿Cómo rotularía si tendría que poner un título al Consejo Deliberante, ¿no? El local, en su totalidad, digamos? Hemos charlado en el último tiempo con dirigentes políticos, y puntualmente lo digo con Hugo Moro, que hizo un análisis de lo que fue la última elección, y él, que pasó por el Consejo, dice que veía un Consejo desdibujado, ¿no? Y no hizo hincapié en un partido en particular, o sea que metió también en la bolsa a sus colegas, ¿no? De espacio político, y uno ve también a nivel legisladores del Congreso, algunos que presentan cada proyecto. Vimos el otro día el espectáculo de antivacunas, digamos, que es en este caso del PRO y demás, que hasta es un desprestigio. Uno ve digamos, esa famosa lista sábana que la política toda la vida no existió, y que a veces hay algunos legisladores que dejan mucho que desear. No sé si es en Chacabuco son dos cosas diferentes. Yo creo que mucho del desprestigio de la política, o de lo desdibujado que se ve, es porque hay mucha gente que vive de la política y toma la política como un negocio. Y después hablan, además, y dicen que las cosas están desdibujadas. Pero cuando vos tomás la política como un negocio y vivís de la política, y la verdad que vas a perseguir intereses propios, no vas a perseguir intereses colectivos. Eso por un lado. Por otro lado, yo no creo que todo tenga que ser nuevo en la política y que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Me parece que hay que tener cierta formación, cierta capacitación para los lugares que se ocupan, y yo reivindico también la carrera política entendida como un camino de preparación hacia donde querés llegar. Y te lo hablo en términos personales y no para hacer autorreferencia, pero sí como en línea con este balance que hacíamos. Yo fui secretario de gobierno y creo que en ese momento me hubiese faltado un poco más para hacerlo, ¿no? Como que entré de golpe a una situación en la que encima nos atravesó la pandemia y tuve que aprender todo muy rápido. Hubiese estado mejor por ahí que yo hubiese tenido un paso por el Consejo Deliberante anterior a eso, y que me haya formado más, o en otra cargo en el Ejecutivo. Luego fui concejal, y todo eso me dio una formación que yo después sí consideraba que conocía Chacabuco y conocía los problemas de Chacabuco para poder ser intendente. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que si bien estoy en contra de todos aquellos que se involucran en política para hacer negocios y por un sueldo y para intereses personales, tampoco creo que nadie que esté en la política sirva, o que no haya que hacer una carrera política. Para poder conducir una ciudad, para poder ser concejal, para poder saber las necesidades que se tiene en la ciudad, también hay que pasar por diferentes procesos. Entonces me parece que hay que encontrar ese equilibrio entre conocer a dónde te estás metiendo, qué es lo que necesita una ciudad, y tampoco te quedes a vivir en la política. Ese es el equilibrio que me parece nos falta encontrar en general, en nuestra ciudad y en el país. Respecto al Consejo Deliberante, la verdad que tiene funciones muy importantes, como es definir una ley impositiva, que son las tasas que se le van a cobrar a los vecinos, definir un presupuesto
que es definir dónde se va a invertir o gastar el dinero del Ejecutivo, controlar sobre todo lo que hace el Ejecutivo, somos agente de controlor, y después tiene un montón de otras funciones que para mucha gente puede ser importante y para otra es irrelevante. Y yo te voy a poner un ejemplo. Muchas veces se menciona que el Consejo Liberante, no sé, le puso el nombre a una calle, ¿no? Entonces cuando uno escucha a la gente dice, para eso están los concejales y son castigados. Bueno, yo le cuento a la gente que una de las funciones es ponerle el nombre a las calles del Consejo Liberante. Pero para la gente que vive en ese barrio, en esa calle, es muy importante, porque el día que tiene un problema y tiene que llamar a una ambulancia, por ejemplo, tiene que saber en qué calle está, poder indicar o llamar a los bomberos, o inclusive cosas más fáciles como un delivery. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se hacen cosas más superficiales que para un grupo tiene importancia y para todo el otro no, y bueno, somos castigados con esas cosas. También es cierto que muchas veces hay gente que presenta proyectos que son muy pelotudos, para decirlo literalmente, y ahora me estoy yendo con un poco menos de diplomacia. Sí, hay gente que presenta proyectos pelotudos y bueno, el resto de los concejales lo tenemos que tratar. Sí, hay que ver también los nombres que se le ponen también a esas calles, bueno, también, por supuesto, en algunos casos. Esas son discusiones que después se dan, pero lo pongo como ejemplo porque digo, sí, para la persona que no tiene una dirección, una calle, el día que tiene que pedir una ambulancia no sabe cómo indicarle. Bueno, el Consejo Liberante también está para esas cosas, que son cuestiones que parecen más superfluas y por las que somos castigados. Después, por supuesto, hay cuestiones de control, de pedir informe en temas de salud, de colaborar inclusive en temas que son importantes para la ciudad. Es bastante amplio el espectro que ocupa el concejal, pero te repito, también es cierto que hay concejales o legisladores, para decirlo a nivel provincial y nacional, que hacen presentaciones de proyectos que no requieren demasiado análisis. ¿Cómo ve el tema económico del país? Bueno, usted contador, profesión de contador, por ahí puede analizar un poco mejor que lo que podemos analizar nosotros, pero lo que nosotros analizamos y que uno ve, la recesión, ve el poder adquisitivo de cada uno de nosotros, digamos, se ha achicado mucho, y el tema del poder para a la compra, digamos, también se nota, y mucho, y más en los alimentos, lo necesario, ¿no? La primera necesidad. Por ahí algunos temas tarifas, esas cosas por ahí están un poco quietas desde hace un tiempo, pero me parece que la situación, no sé, viéndola, terminar el año complicado, ¿no? en lo económico, pero bueno. A ver, te voy a hablar así a grandes rasgos para tratar de ser lo más conciso posible. Te decía al inicio, Milei lo que vino a hacer apenas asumió es a poner torniquete por todos lados y a evitar que la Argentina explote. Yo creo que eso fue bien hecho al inicio, pero luego se centró solamente en bajar la inflación, a costa de mucho de lo que vos decís, una recesión, de que no haya plata en la calle, de contener los precios, y poco se ha centrado en lo que llaman la microeconomía, que es lo que estás hablando vos, que es el comerciante, la calle, el consumo. Me parece que lo que tiene que apuntar de ahora en adelante es a eso, a volver a tener dinero circulante en la calle sin que eso genere inflación, porque el concepto de Milei es que cuanto más dinero hay en la calle, si no hay oferta de bienes y servicios, eso hace aumentar los precios. Yo estoy en parte de acuerdo con eso, pero me parece que lo que le falta ahora es un modelo de país real, que tenga que ver con un modelo que genere inversiones y un modelo que genere laburo. Para eso, para mí es fundamental que se haga una reforma laboral y una reforma sobre todo impositiva. La gente y quienes están en la actividad privada no pueden pagar más impuestos de lo que se pagan. Me parece que Milei logró equilibrar ese famoso superávit o déficit fiscal bajando los gastos. Lo que tiene que lograr ahora es que haya más producción para que aumenten los ingresos y ese sobrante y ese circulante pueda circular en el país y la gente lo pueda ver en su bolsillo. Yo tengo expectativas de que eso suceda siempre y cuando se produzcan reformas estructurales en serio del gobierno, y me parece que este verano tanto el gobierno como todos los legisladores tienen una oportunidad única
de hacer estas reformas que encaminen el país. Veremos qué es lo que sucede. Yo estoy con buena expectativa. Hablando, una cosa encaminar el país, otra cosa encaminar un espacio político, un partido como el radicalismo. ¿Cree que esto va a suceder? Faltan 2 años para una nueva elección, pero bueno, han terminado bastante golpeados, me parece, ¿no? Hasta con la justicia, de que todavía no se resuelve, creo que no se resolvió nunca, de las autoridades del partido y demás, y bueno, ni hablar de lo que fueron las elecciones a nivel país, y ahí pasó lo mismo a nivel local, ¿no? Sí, yo creo que el radicalismo, como todos los partidos políticos, han sufrido una implosión. O sea, si vos te pones a pensar, el PRO, no quiero decir que no existe más, pero ha sufrido un golpe terrible. El radicalismo le pasa lo mismo y el peronismo le está pasando lo mismo en sus internas, Cristina, Kicillof, La Cámpora, etc. Hoy no se sabe bien tampoco qué es el peronismo, sí se sabe por ahí qué es el kirchnerismo, pero el resto está bastante golpeado y están con grandes problemas en ese sentido todos los partidos políticos. De todas maneras, creo que son partidos centenarios y que van a lograr reinventarse. Para que eso suceda, yo creo en los partidos políticos, creo que es necesario que existan los partidos políticos, pero para que eso suceda tienen que aparecer nuevos líderes, los que están dejarle lugar a esos nuevos líderes, y sobre todo, y hablo del radicalismo en particular, hay que empezarle a hablar a una sociedad mucho más moderna de la que creemos que le estamos hablando. Muchas veces desde el radicalismo, por nuestras banderas, por nuestros logros, por nuestros orgullos, seguimos hablando, viste, del 83, de la democracia, del juicio de las juntas, que fue extraordinario ese proceso de toda la Argentina, pero encabezado por el radicalismo, y que hay que seguir valorándolo. Pero hoy le tenemos que estar hablando a la gente de otras cosas, de otras necesidades, porque si no, es como que no tenés conexión. Y me parece que eso es parte de lo que perdió el radicalismo. Perdimos la conexión con la gente desde lo discursivo. Y creo que en base se da a que le seguimos hablando a una sociedad que hoy ya no existe. Yo tengo 42 años y nací en el 83, o sea, hay muchísima gente de sub 40 que ni siquiera vivió toda esa época, a la que hay que, por supuesto, insisto, recordar, por supuesto, Alfonsín, los logros del radicalismo, pero no podemos hacer la política para adelante pensando solo en eso. Tenemos que ofrecerle otra alternativa a la gente con otras necesidades de las que tiene hoy. Entonces me parece que hay que renovar desde ese lado para volver a conectar, y para eso se van a necesitar líderes que entiendan esto que te estoy planteando. Es mi manera de ver las cosas. Hablando de manera de ver las cosas, y vamos cerrando, ¿cómo ve la gestión de Golía en estos 2 años casi, ¿no?, de gestión? En primer lugar, reconocerle a Darío Golía, yo le reconozco 2 cosas. Una, la habilidad que tiene para con muy poco parecer que hace mucho. Eso, su audacia para comunicar, e inclusive Darío Golía ha inaugurado hasta un baño, o sea, y de eso ha hecho un hecho político. Tiene esa habilidad él como político, y creo, y esto lo digo muy en serio, que en otro momento otro dirigente de su espacio, sin la experiencia que tenía él en la intendencia, no hubiese podido llevar este momento, porque por supuesto que son momentos complicados en la Argentina. Entonces yo eso se lo reconozco. Por otro lado, estoy totalmente en contra de su manera de ver la política y el desarrollo de una ciudad. Me parece que para los temas centrales no se ha hecho cargo de tomar esas decisiones, no vemos decisiones concretas en tránsito, no vemos decisiones concretas en términos de salud, no vemos decisiones concretas en atacar inclusive problemas de seguridad, no lo veo en eso. Yo lo veo mucho más en focalizarse justamente focalizarse en poner focos y hacer un par de cuadras de asfalto, todo con la cooperativa eléctrica, y me parece que se ha dedicado a eso. Sí le reconozco haber puesto el ojo con impulsar más todavía lo que tenía que ver con la educación universitaria en Chacabuco, con grandes diferencias que yo tengo, pero me parece que en eso ha sido positivo. Pero después en la cuestión concreta de Chacabuco, yo no he visto para nada, al contrario, he visto retrocesos en el tema de salud mental, tránsito, seguridad, las calles están intransitables, los servicios no se han visto mejorados, no ha habido inversiones maquinarias, o sea, no veo que se haya avanzado a una gestión anterior, que es lo que se espera de un intendente para adelante.
Así que no puedo estar conforme con la gestión de Bolívar porque veo las cosas totalmente distintas. Pero sí le reconozco esas virtudes y además la gente lo ha elegido nuevamente en las últimas elecciones. Nosotros si realmente queremos hacer las cosas diferentes, si no queremos más este gobierno, bueno, tendremos que trabajar en la oposición para generar una alternativa única, en primer lugar, pero que digamos que resuma las ideas de todos. El otro día yo escuchaba que Darío Bolívar pretendía hacer una consulta popular para qué hacer con las bicisendas. Y más allá de si uno está en contra o a favor de las bicisendas, que eso probablemente nos pongamos a hablar nosotros y no estemos de acuerdo, o sí, pero puede generar debate. Si vos como intendente no sabés si querés más bicisendas o menos bicisendas, mejores bicisendas o sacarlas, es porque realmente no tenés un plan y un modelo de ciudad hacia la que querés ir. Me parece que a mí es muy ejemplificativo eso porque demuestra que no sabe hacia dónde querer ir. Vos, por tonto que parezca el tema de las bicisendas, me parece que te marca que no hay un rumbo. O sea, uno puede decir, che, yo quiero una ciudad más sustentable, más segura, que anden más bicicletas, que sea más ecológica, que sea más barata, que sea más amigable. Entonces, si querés eso, tenés que ir hacia las bicicletas. Si las que están mal, porque haces el diagnóstico de que están mal o lo que sea, bueno, mejoremos esto. Pero no puedes estar diciendo, las pongo, las dejo, las saco, porque eso es no tener un modelo, un rumbo. Y me parece que es la gestión de Darío. Bueno, la idea era hacer un balance, creo que lo hicimos de político a nivel local, un repaso de lo que fue tu paso por el Consejo. Estamos hablando y te estoy tratando de vos. Ya sé, pero siempre, más allá de la confianza con el entrevistado, siempre trato de usted, por ahí hasta eso me he notado recién en el final. Creo que hemos pasado ese repaso, la mirada a nivel nacional y bueno, hacia la gestión del intendente y futuro medio político, parte lo dijiste en el comienzo, ¿no? De que no sabes dónde te va a encontrar. Yo te digo, me voy muy contento de estos 5 años que le di a la política y que la política me dio a mí, agradecido con todas las personas que me ayudaron a crecer en esto, y ahora me voy a tomar un tiempo para mi vida privada, para mi emprendimiento, para alejarme y ver las cosas desde otro lugar. Y veremos más adelante dónde nos encontramos. ¿El karting va a estar ahí? Sí. Que vuelva. Estos años hice muy poco, así que tendría que bajar unos kilos y meterme de todo. Es parte de mi pasión, así que sí, seguramente. En alguna pista estaremos. Bueno, gracias Alejo, como siempre, cada vez que te convocamos, bueno, siempre estuviste ahí predispuesto a charlar con nosotros y a través nuestro con la audiencia, así que bueno, muy amable, desearte que tengas lo que resta de este año y bueno, y un buen comienzo del 2026. Bueno, muchas gracias a vos, a través de vos también a toda la prensa, pero fundamentalmente a vos que siempre me diste el espacio, más allá de las discusiones con muchísimo respeto, y otra vez un saludo muy grande para toda la gente de Chacabuco y un feliz año para todos. Muy bien, muchas gracias.